Definitivamente, la UFC es el cuadrilátero más sangriento del mundo. Todos los peleadores que entran en él saben que no hay reglas salvo sobrevivir. Pero hoy les contaremos sobre la pelea más sangrienta que ha tenido este deporte. La pelea que les contaremos es la de Caín Velázquez versus Antonio Silva. Una pelea que terminó con un cuadrilátero lleno de sangre, digno de una película de terror. Pero antes de continuar, queremos invitarlos a darle like a este video si les gusta. De esta manera nos ayudará a traerles más contenido de calidad. Continuemos. El problema más grande de esta pelea es que enfrentó a dos personas que realmente tienen una actitud poco amigable. Caín Velázquez fue campeón varias veces y se sentía muy seguro de su nivel. Fue un reconocido peleador de artes marciales mixtas en The Ultimate Fighting Championship, UFC, y se coronó como el mejor en la categoría de pesos pesados, un cargo que ningún mexicano había logrado con anterioridad. Del otro lado, tenemos a Antonio Silva, un hombre con un físico poco común, que le daba la forma de luchador. Su vibra parecía la de una persona que estaba siempre molesta, y su cuerpo demostraba que tenía poca paciencia para quienes lo hacían molestar. Antonio comenzó a entrenar karate a los 4 años. Después de obtener su cinturón negro en el arte a los 12 años, empezó a entrenar jiu-jitsu brasileño y judo a los 17 años. Gracias a sus dotes físicos, a Antonio le decían el Bigfoot, y la pelea se organizó para ver quién era exactamente el representante de los pesos pesados en la UFC. Antonio Bigfoot Silva. De las 16 victorias de su carrera, 14 fueron finales, 12 por golpear 2 con un toque. Solo ha visto el tercer asalto 3 veces en su carrera de 19 peleas. Es miembro del mejor equipo estadounidense, un verdadero cinturón negro de jiu-jitsu brasileño y muy temido por el tamaño de los puños que este tipo tiene. La pelea comenzó con la gran rivalidad que ya tenían estos peleadores. Ellos ya se conocían y sabían que no podían descuidarse porque cada uno era letal a su manera. Caín Velázquez con su actitud agresiva y el Bigfoot con sus proporciones corporales que le daban miedo. Cuando empezaron a encararse estos dos peleadores estaban muy agresivos, pero el primer control lo tuvo Caín Velázquez sobre Antonio Silva, cuando este último trató de enganchar una patada y Velázquez se la atajó, lo que lo llevó al piso. Pero lo que no se esperaba Velázquez era que Silva era un gran peleador en el piso y se defendió con patadas que incluso le llegó a conectar en el rostro. Y aunque no se había derramado la primera gota de sangre, ya algunos espectadores miraban con miedo la brutal escena de patadas a la cara que le ofreció Silva a Velázquez. Pero Velázquez no se iba a quedar con eso y empezó a cerrarle el rango de patadas a Silva para poder llegar a la lucha de llaves. Ahora todo era cuestión de puños. Así pasaron unos cuantos segundos, uno tratando de dominar al otro y el otro evitando ser dominado y poder voltear el juego a su favor. Pero el que se veía peor era Silva, ya que Velázquez era quien estaba apoyándolo contra el piso. Entonces llegó lo que todos temían. Aunque pareció una pelea tranquila porque los dos estaban en el piso, realmente estaban luchando con todas sus fuerzas para no caer en una sumisión del contrario, y entre golpe y golpe se empezaron a derramar las gotas de sangre. El público veía atónito. Era en ese punto donde Velázquez empezó a demostrar que el llamado pie grande también sangraba. Así llovían las gotas de sangre en el cuadrilátero. Velázquez dominaba y Silva prácticamente no podía ver porque la sangre estaba en todo su rostro. Pero el público sabía que el Bigfoot no se iba a quedar con esa. Pero la sangre que estaba llenando el cuadrilátero era tan aterradora que el referee tuvo que detener un momento la pelea para que el personal de atención viera a Silva, quien definitivamente no quería que la pelea parara. Cuando el referee volvió a dejar que los peleadores lucharan, Velázquez sabía que su estrategia era llevar a Silva al piso, y eso fue lo que logró. Entonces Velázquez volvió a tener a Silva en su terreno, el de la pelea corta, casi abrazados, pero aunque Silva lo tenía todo en contra, seguía luchando por demostrar que él era el más rudo de los pesos pesados. Velázquez ya se estaba cansando de intentar que Silva se rindiera, entonces decidió separarse un poco y propinar una ráfaga de golpes. Mientras tanto el rostro de Silva prácticamente ya no se podía ver de tanta sangre y el público estaba con los nervios al máximo. Hubo un momento en el que Velázquez se volvió a separar para tomar un poco de aire, porque Silva tenía una resistencia inquebrantable, y fue en ese momento en el cual Bigfoot parecía que podía levantarse para voltear la pelea, pero Velázquez se dio cuenta de que si le dejaba ese espacio podía perder toda su carrera. Así que de inmediato se le volvió a ir encima para seguirle propinando golpes. Entonces fue en un descuido de Silva cuando Velázquez le propinó unos golpes tan fuertes que hacían que su cabeza y su cara ensangrentada rebotaban contra el piso. Los golpes eran tan fuertes que solo se veían las gotas de sangre volando por el aire, y fue en ese momento donde el referee decidió tener todo para dar como ganador a Velázquez. El público aplaudía mientras a Velázquez lo limpiaban, y Silva solo podía expresar tristeza en medio de tanta sangre derramada. Así fue como el público vio la pelea más sangrienta de la UFC.
Cuando a Silva lo terminaron de limpiar, solo le quedó hacer una reverencia a Velázquez, quien, a pesar de tener una actitud muy agresiva, se vio muy tranquilo en su victoria. Mientras tanto, el ya ganador declaraba que se sentía entusiasmado con esta pelea, pero también confesaba que su rival pudo haberle dado muchos problemas y por eso no le dio espacio para pensar en nada. Tengo que dejar el pasado y mirar el futuro. Ahora quiero solo enfocarme en todas las peleas que vienen, pero admiro a mi contrincante por haber aguantado tantos minutos con una herida. Estas fueron las palabras de Velázquez. Caín Velázquez es un artista marcial mixto mexicano-estadounidense que es mejor conocido por ganar el Ultimate Fighting Championship 2 veces al derrotar a Brock Lesnar y a Junior Dos Santos. Actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking oficial de peso pesado de UFC. UFC lo describe como uno de los luchadores de MMA más temidos y populares de los últimos tiempos. Se ganó el apodo de Cardio Caín por su tremenda resistencia que le permite luchar sin descanso con la agresión. También es conocido por su poder de un golpe. Por lo general, gana sus peleas, ya sea por golpes o por decisión, y no se somete a intentos de sumisión. Cuando era niño, fue motivado por los sacrificios de su padre, quien cruzó la frontera entre Estados Unidos y México, ilegalmente, en busca de una vida mejor. Aprendió de su padre que con trabajo duro y esfuerzos constantes, cualquier objetivo puede ser alcanzable. Orgulloso de su herencia mexicana, lleva la bandera mexicana cada vez que pelea. Aunque no es muy fluido, puede hablar español y ha aparecido como invitado en redes de televisión en español como Telemundo y Univisión y el canal mexicano Televisa Deportes. La carrera de Caín Velázquez. Caín Velázquez comenzó su carrera de MMA en Strikeforce, Tank vs Guantelo, el 7 de octubre de 2006 contra Gis Pujarczyk, con una victoria de nocaut técnico en la primera ronda. En su próxima pelea, obtuvo otra victoria por nocaut técnico contra el entonces invicto Jeremiah Constant en Bodog Fight, San Petersburgo. Luego firmó con el UFC y se enfrentó a Brad Morris en el UFC 83 el 19 de abril de 2008 en el Bell Center en Montreal, Quebec, Canadá. Una vez más, registró una victoria por nocaut técnico en la primera ronda, seguido de otra victoria por nocaut técnico de primera ronda contra Jake O'Brien y UFC Fight Night, Silva vs Irving, en julio. El 7 de febrero de 2009, en UFC Fight Night 17, su pelea pasó a la segunda ronda por primera vez, en la que obtuvo los honores de Knockout of the Night, al derrotar a Denis Stopnik por nocaut técnico. En su próxima pelea en UFC 99, derrotó al ex kickboxer y contendiente de peso pesado, Jake Congo, por decisión unánime. Continuó su carrera con otra victoria por nocaut técnico sobre el recién llegado, Beth Trunwell, en UFC 104, el 24 de octubre de 2009, en Los Ángeles, California. Obtuvo su segundo honor en Knockout of the Night al derrotar a Antonio Rodrigo Nogueira, ex campeón de peso pesado de Pride y ex campeón interino de peso pesado de UFC, a través de KO de primera ronda en UFC 110 el 20 de febrero de 2010. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse para ver más contenido como este. Sin más nada que decirles, les deseo excelente día, cuídense sobre todo y hasta la próxima, peleadores. Nos vemos en un próximo video.